Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigas y amigos en el Señor, muy buenos días. Hoy es sábado 6 de abril del 2024. Hoy el Señor, en este ambiente de resurrección, nos envía por medio a este evangelio. Vayan y proclamen al mundo entero el evangelio. Esa invitación que constantemente en su vida cotidiana también hizo a sus discípulos y apóstoles, y que también en su resurrección vuelve a renovar ahora de una manera más afianzada en el Espíritu de Jesús. Ojalá que nosotros también asumamos este envío para que donde estemos, donde vayamos, le hagamos presente a Él, al Señor, y que podamos en todo hacer lo que Él haría si estuviera en nuestra situación. El evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 16, versículo del 9 al 15. Jesús resucitado, al amanecer del primer día de la mañana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oír decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es increíble cómo nosotros leemos en este evangelio la incredulidad de los apóstoles. Ellos vieron tantos milagros de Jesús en vida y sin embargo no pudieron creer esto que también era extraordinario. Por otra parte, se cree también, claro, que era muy difícil, ya que la muerte es lo que ningún ser humano ha podido vencer, ni en aquel tiempo ni en este. Y sin embargo, Jesús fue el primero que lo hizo, y con su resurrección nos viene también a decir a los hombres y mujeres de todos los tiempos que para Él nada hay imposible. Es importante que nosotros veamos como ese proceso. María Magdalena, Jesús se le aparece a ella primero, a una mujer, es decir, a alguien que no era de confianza por ser mujer, porque así se trataba a la mujer en aquel tiempo. Luego a 2 que iban. Estos son los discípulos de Emaús, si recordamos. Y tiene que ser a todos a quien se le aparezca para entonces ellos poder creer. Jesús tiene su estrategia, por decirlo de una manera, para poder ir haciendo procesos con las personas.
tanto María Magdalena como a los dos que se le apareció, vienen siendo como ese anuncio primero que Él hace, que Él manda a decir, ya en esa plenitud de la reunión de sus discípulos, es donde entonces sí le creen. Cosa que pasa muchas veces hoy en nuestro tiempo todavía. Nos falta creer en las personas. Nos falta creer no porque veamos, porque otros nos manifiesten sus propias experiencias. Es importante también que podamos abrirnos a esa manera de Dios actuar independientemente en la que nosotros creamos. No podemos creer que es como nosotros decimos que tienen que ser o que van a ser las cosas, que en sí Dios decide que sucedan. Recordemos, Él es libre y desde esa libertad Él actúa. No está encerrado en una manera o a como nosotros podemos creer. Es Él que decide cómo dársenos, cómo presentársenos en nuestras vidas. Lo importante de nosotros es estar abiertos y abiertas a esas formas en las que Dios se nos aparece a diario en nuestras vidas. Por eso, una parte del Evangelio dice que Él se le apareció en forma de otros. Es decir, y no podemos pensar que el Señor en verdad se nos manifiesta en otras personas, en otras realidades, y que nosotros estamos todavía pensando en esas imágenes que nos han llegado de otros lugares que a veces no dicen nada de nuestra realidad, de nuestra cultura. Jesús es libre para dársenos. Nosotros es que tenemos que alcanzar esa misma libertad para recibirlo y ver que de verdad Él se nos da siempre a la manera que Él quiere. Pidámosle que Él nos dé esa gracia de nosotros poder en verdad abrirnos a como Él se nos da y que le podamos reconocer, que podamos seguir sus pasos cuando le veamos, cuando le reconozcamos, pero que seamos humildes para lograr en verdad verle y saber que es Él. Has recibido un destino de otra palabra más fuerte. Es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente. Tú irás llevando la luz en una entrega perenne, que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no duerme. Por el mundo grita la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Sigue tu rumbo, profeta, sobre la arena caliente. Sigue sembrando en el mundo, que el fruto se hará presente. No temas si nuestra fe ante tu voz se detiene, porque huimos del dolor y la voz de Dios nos duele. Ve por el mundo, grita la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz
de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Profeta, canto de vida o de muerte, sigue anunciando a los hombres que el reino de Dios ya viene. No callarán esa voz, ya nadie puedes temerle, que tu voz viene de Dios y la voz de Dios no muere. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Termina el Evangelio, como decía yo en la introducción, con ese envío de Jesús. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. A toda la creación. Es decir, a veces podemos estar sintiendo un envío que no es donde queremos o como queremos, sino que es a toda la creación, a la persona, a la realidad en la que Dios necesita darse. Y quizás a esa realidad que conocemos, pero que no nos es fácil ir ahí. Yo siempre insisto, ir a nuestra familia como enviado de Dios es lo más importante y hermoso que podemos hacer. Predicar con mi ejemplo a los míos, para luego entonces salir a otros. Ojalá que el Señor nos alcance la gracia de la disponibilidad, que Él nos ayude a disponernos para dejarnos usar por Él como su instrumento y que podamos en verdad darle a través de nuestras palabras, de nuestros gestos y nuestra manera de ser. Que el Señor nos bendiga, que Él nos acompañe y nos alcance la gracia de ser presencia suya en donde quiera que estemos.